Hola amigos, estamos en 1941. Hitler está pidiendo a España que se implique en la guerra civil y Franco no está de acuerdo porque España lo está pasando muy mal. Faltan alimentos. El clima de estos tiempos es muy malo desde que terminó la guerra civil. Muchas sequías, mucho frío, no hay fertilizantes, no llegan los alimentos a España y España está muy mal. Y Hitler insiste que se implique en la guerra mundial, que entre en la guerra mundial contra los ingleses. Y Franco dice, no, si quieres que entre en la guerra me tienes que enviar muchísimo armamento y muchísimos alimentos. Y esto Hitler dice que no, que le rebasa los límites y no se los puede enviar. Entonces, bueno, como el Führer alemán se estaba quejando de la ayuda que le había otorgado en la guerra civil, y de alguna manera pues se le tiene que compensar. Pues Franco le dice, bueno, si tienes te voy a mandar a la División Azul, porque en España la gente pasa muchísima hambre y por lo menos los que tengan ganas de combatir y ganarse un sitio en la Nueva España, quedando como unos héroes, pues te los puedo prestar para la guerra que quieres lanzar contra Rusia. Entonces se forma la División Azul. La División Azul en el año 1941 ya llega a Alemania y ya la destina al frente ruso. Los alemanes reciben muy mal a los españoles, que no los quieren llevar ni en sus trenes, ni en sus camiones, ni en sus tanques. De modo que la División Azul, comandada por el general Agustín Muñoz Grandes, tiene que hacer el trayecto a pie, andando, hasta llegar al frente. Y como el territorio ruso es inmenso, se tienen que pasar muchos días andando, llevando pues todo el equipo a cuestas. Y tardaron unos 45 días. Y a un ritmo de más o menos poco más de 20 kilómetros al día. Imaginaos, todos los días, más o menos por ahí en verano del año 1941, andando hasta llegar al frente. Y una vez allí en el frente, los españoles demostraron que eran unos soldados de los mejores que había en el mundo, que superaban incluso a los propios alemanes. Claro, ya tenían la experiencia de la guerra civil y los españoles eran muy aguerridos y eran muy feroces. También Hitler le pidió a Franco pues trabajadores españoles para la industria de la guerra. Y bueno, les mandó unos cuantos, pero no les mandó bastante, de modo que tuvo que capturar a los españoles exiliados y los obligó a trabajar, y Hitler se quedó impresionado por la capacidad de trabajo de los españoles, muy productiva. De modo que el español para Adolfo Hitler era prácticamente la mejor raza del mundo, la más belicosa, la más combativa, la más resistente e incluso la más trabajadora. Esto es reconocida por el propio Führer Adolf Hitler. Ahora bien, las relaciones entre el Estado español y el Tercer Reich, pues lógicamente pasaban por, digamos, un buen momento, a pesar de que Francisco Franco no se animaba a ayudar a Adolfo Hitler. El ministro de Propaganda, Josep Goebbels, invitó a un intelectual español que se llamaba Ernesto Jiménez Caballero a una conferencia, a un congreso de los escritores europeos. Y allí hablaron, pues, se encontraron los intelectuales de Europa. Y terminada esto, porque esto se celebró en la ciudad de Weimar, terminada esto, Josep Goebbels invitó al intelectual español Ernesto Jiménez Caballero a cenar a su casa, o mejor dicho, a comer a su casa. Una vez, después de la comida, hablaron de muchas cosas, hablaron de la cultura española, y Ernesto Jiménez Caballero le enseñó a Josep Goebbels el arte del toreo, porque el toreo formaba parte de la cultura española. Y de repente, Josep Goebbels recibe una llamada de un Führer y tiene que ausentarse. El ministro de Propaganda se marcha para ir a la Cancillería del Reich desde su domicilio de Berlín, y quedan solos Ernesto Jiménez Caballero y Magda, se llamaba Magda, la esposa de Josep Goebbels. Una mujer que para Ernesto Jiménez Caballero era muy hermosa. Y se pusieron a hablar de temas de cotilleo, de la familia, de matrimonio, de los hijos. Y entonces, pues,
Ernesto Jiménez Caballero le propuso la idea de que para que fuera mucho mejor las relaciones entre Alemania y España, sería bien que el Führer Adolfo Hitler se casara con una española para crear una dinastía franco-española. Es decir, que Hitler se casara, tuviera hijos y creara la dinastía de los Hitler, la cual Hitler sería el primer emperador del Tercer Reich. El Tercer Reich quiere decir el Tercer Imperio Alemán. Pero Magda Gobel le dijo que esto no podía ser posible, porque a Adolfo Hitler le faltaba un testículo. Porque durante la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler, cuando estaba en el frente haciendo la guerra, pues le dispararon, y cuando le dispararon se le rozó un testículo, y de modo que perdió el testículo, dando a entender Magda Goebbels que Adolfo Hitler era estéril, no podía tener hijos. Entonces le preguntó, bueno, ¿y cómo es este rollo de que está aliado con Eva Braun? Dijo, bueno, pues esto es que Eva Braun lo hace por misericordia y también de cara a la galería. O sea que Pilar Primo de Rivera era la mujer propuesta por Ernesto Jiménez Caballero para casarse con Adolfo Hitler. Es posible que se hubieran casado o no es posible, no lo sé. Pero sí sé que una vez tuve un encuentro con Adolfo Hitler, que la Pilar Primo de Rivera, que entonces era la jefa máxima de la sección femenina, la parte femenina de la Falange Española, le regaló una espada hecha en Toledo, que Toledo tenía una fábrica de espadas, históricas de espadas. Una de las históricas espadas toledanas españolas se la regaló a Adolfo Hitler. ¿Quién era Pilar Primo de Rivera? Pilar Primo de Rivera era la hija del dictador Miguel Primo de Rivera, que había sido dictador de España por ahí en los años 20, puesto por el rey Alfonso XIII, y que fue una época que España consiguió un gran avance económico. También era la hermana de José Antonio Primo de Rivera, que era que los republicanos lo asesinaron y era líder de la Falange. Se dice que por ahí en los años 20, cuando Miguel Primo de Rivera era dictador de España, Francisco Franco conoció a Pilar Primo de Rivera, que era una mujer bastante guapa y estaba soltera. Y fijaos que Pilar Primo de Rivera seguiría siendo soltera el resto de su vida, pero tuvo una muy buena relación con Franco, que se escribían incluso cartas amorosas. Y en algunos mentideros dicen que más de una vez se había visto a Francisco Franco morrearse con Pilar Primo de Rivera. No solo en los años 20, cuando era novio de esta mujer con la que se casó, doña Carmen Polo Martínez Valdés, sino también por ahí en la guerra civil también tuvo mucha relación Pilar Primo de Rivera con Francisco Franco, y ya una vez ganada la guerra civil seguía esta relación de Francisco Franco con Pilar Primo de Rivera, de la que se puede decir que no sabemos mucho de la vida privada de Francisco Franco, y parece que en su condición de caudillo era el marido español ejemplar, el marido fiel a doña Carmen Polo, que le daría a su hija Carmencita Franco. Y bueno, pues que tuvo una relación, digamos, pues ardiente con Pilar Primo de Rivera. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubieran casado Pilar Primo de Rivera con Adolfo Hitler? Tener en cuenta que tanto Francisco Franco como Adolfo Hitler se llevaban bastante diferencia de años con Pilar Primo de Rivera. No sé exactamente cuánto, yo diría que entre unos 15 y unos 20 años de diferencia, que ya es una edad considerable, aunque en aquella época no se le daba mucha importancia a la edad. Si se hubieran casado Pilar Primo de Rivera con Adolfo Hitler y se hubiera creado la dinastía de los Hitler con Pilar Primo de Rivera, porque Pilar Primo de Rivera, bueno, no es que fuera una aristócrata, pero representaba las virtudes, las mejores virtudes de la mujer española, de la época, porque Pilar Primo de Rivera era una mujer bastante religiosa, católica, muy fiel,
Además era culta también. Esto también es muy importante. Si hubieran tenido hijos como Adolfo Hitler, pues hubieran sido los herederos del primer emperador del Tercer Reich, que hubiera sido Adolfo Hitler. Los alemanes son un pueblo muy trabajador y el propio Adolfo Hitler reconoció que los españoles también eran un pueblo muy trabajador, a pesar de la miseria en la que estaban viviendo en aquellos momentos. Y como feudales eran los mejores del mundo, eran prácticamente invencibles. Si se hubieran unido los españoles con los alemanes, posiblemente hubiéramos llegado a ser la primera potencia tanto económica como militar de todo el mundo, y el destino del mundo hubiera sido otro. Es una anécdota que mucha gente no la conoce. Pilar Primo de Rivera murió más o menos por ahí a los años, en el 1900, sobrevivió bastante años a Franco, pero claro, también hay que decir que tenían mucha diferencia de edad. No se casó con nadie, se dedicó su vida a la política y a llevar la falange en aquella época del auxilio social, de llevar la selección femenina, de predicar el ideal de la mujer española, de ser pues la española que está hecha para el matrimonio, para tener un buen matrimonio, para que el español pues estuviera contento con el matrimonio. Un matrimonio abnegado, un matrimonio muy católico, siendo la mujer la que se cuida de los hijos, una mujer cariñosa, una mujer que sabe coser la ropa y que sabe llevar bien la casa. O sea, el tipo de mujer ideal en la que sueñan todos los españoles. Y bueno, tuvo otra hermana que, bueno, esta hermana se metió a religiosa. Y también tuvo otros hermanos que se dedicaron o bien a la jurisprudencia o bien a la política, pero su hermano mayor, José Primo de Rivera, era el más famoso, el más conocido, porque había sido un importante activista político, el creador de la falange española, y además tenía gran talento como escritor, y siendo muy joven tenía ideas políticas muy claras, bastante claras. El falangismo, una especie de fascismo español, pero yo no diría del todo un fascismo español, porque miraba por muchas libertades, pero al mismo tiempo se preocupaba mucho por la justicia social, el que el obrero estuviera bien. Bueno, digamos que la falange española ya fue la base ideológica que tomó Francisco Franco para implantar su régimen, que la terminó llamando el Movimiento Nacional. Pues bueno, esto es lo que ocurrió. Ernesto Jiménez Caballero habló con Magda Goebbels proponiéndole matrimonio a Adolfo Hitler en la persona de Pilar Primo de Rivera. Pero ya de hecho Magda Goebbels, la esposa de Josep Goebbels, le dijo que esto no iba a ser posible porque Adolfo Hitler era estéril, no podía tener hijos porque pues le faltaba un testículo y no hubiera podido fecundar a Pilar Primo de Rivera. Bueno amigos, pues espero que hayáis encontrado interesante este vídeo. ¿Qué hubierais pensado vosotros si se hubieran casado Pilar Primo de Rivera con Adolfo Hitler? España y Alemania hubieran estado más unidas y pues cuál hubiera sido el destino de un mundo con la dinastía franco-alemana, como una nueva monarquía, en la cual Franco, en vez de pensar en una dinastía que viniera de él, porque ella casó a su hija, no me acuerdo cómo se llama, Carmen Martínez Bordiú, con el duque de Cádiz, que era un Borbón d'Alpier. En principio se pensaba que la dinastía Franco hubiera perdurado con un Borbón en la persona de cómo se llama, el duque de Cádiz, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, y no en la persona de Juan Carlos, el padre del actual rey de España. Pero bueno, las cosas siguen sus acontecimientos, hubieran sido una cosa o la otra. ¿Qué opináis vosotros? Si ahora todavía perdurara el imperio alemán, el Tercer Reich, como Adolfo Hitler como emperador, o bien con sus hijos, una mezcla de alemanes y españoles, pues como reyes o como emperadores de Alemania, ¿cómo os imagináis que sería el mundo de hoy día? Si tenéis ideas de aportar, escribirlo en comentarios. Adiós amigos y hasta el próximo vídeo.